Bueno, la situación en Ucrania se está complicando, hay casi una guerra civil, hay tropas, las tropas ucranianas que están tratando de sofocar las revueltas separatistas prorrusas que hay en varias ciudades, en varios establecimientos que han sido tomados por fuerzas prorrusas que intentan ser desalojadas. Hay 4 personas muertas por lo menos en estos enfrentamientos. Hoy las fuerzas prorrusas capturaron al menos 4 blindados y 3 tanques ucranianos. En fin, la OTAN ha anunciado que desplegará nuevas unidades marítimas, aéreas y terrestres en los países miembros de Europa del Este. Rusia tiene movilizados 40.000 hombres en la frontera con Ucrania, según la OTAN. Putin se ha comunicado con Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, para advertir que la violencia ejercida por Ucrania agudiza la crisis. En fin, la cosa se está complicando seriamente y de eso vamos a hablar con Ricardo Lago, que lo conocemos como economista, pero como economista él trabajó 10 años en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo de toda la zona justamente de Europa del Este. Entre el año 93 y el 2003 viajó incontables veces a Ucrania y a todos esos países y conoce entonces esa situación. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bueno, este era el tema por el cual yo te había invitado, pero hoy ha salido, de eso vamos a hablar, pero hoy ha salido la noticia halagüeña, digamos, de que la economía peruana creció 5.7 en el mes de febrero, superando los pronósticos de todo el mundo. Sin duda es una buena noticia. De alguna manera había un cierto pesimismo en el sentido que íbamos a crecer cada vez menos, este año íbamos a crecer, todas las instituciones bajaban sus pronósticos y de pronto hemos crecido esto. ¿Cómo ves este asunto? ¿Qué explicación tienes? ¿Qué está pasando en ese terreno? ¿Tienes alguna apreciación sobre eso? Bueno, sorprendente y refrescante el dato, ¿no? Yo creo que crecer al 5.7% en el mundo de hoy, como están las cosas en la economía mundial, es extraordinario. Y estamos todos muy contentos de que esa cifra haya salido y los ánimos se hayan levantado, ¿no? Sin duda por encima de los pronósticos de prácticamente todos los analistas y por encima de mis pronósticos, que eran los más pesimistas. Sí, pronósticos están siendo muy pesimistas. Pero yo, cuando mi pronóstico no sale y la realidad está por encima, me alegro. Lo que quiero no es que salga mi pronóstico, es que las cosas vayan bien, ¿no? Aunque sí que hay un efecto estadístico que yo creo que hay que sopesar. ¿Cómo así? Tú has mandado unas Sí. diapositivas, ¿las ponemos? Sí. A ver si Sí. podemos poner la primera que envió. Ahí está ese. Sí, bueno, el efecto estadístico tiene que ver con la elección del año 2007 como año base. El año base anterior era el 1994. Año base para las cuentas nacionales. Así es. Para calcular el PBI, el crecimiento y todo eso. Entonces el peso de la minería del petróleo pasa de 5% a 14% del PBI, ¿no? Sí. Entonces, al tener la minería del petróleo un porcentaje más alto del PBI, si crece la minería muy fuerte, pues pondera más, ¿no? Entonces, esa elección del año base, que es un poco estratégica y de cierta forma oportunista. ¿Oportunista? Bueno, porque si va a crecer la minería y tú tomas el año base donde la minería del petróleo tiene el porcentaje más alto, te va a ayudar a subir la cifra del PBI. Bueno, lo que pasa es que ese año hicieron el censo económico, creo. No, eso no creo que haya sido muy oportunista, sino que simplemente un censo que no se hacía hace no sé cuánto tiempo. Mira, los países, la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, etcétera, no utilizan año base ya. Utilizan ¿Qué usan? el año en curso y el año anterior. Utilizan primero el año en curso. Actualizar la estructura. No, eso se puede hacer perfectamente. Y sacan el promedio. Entonces no tienes ese problema de utilizar ponderaciones históricas pasadas. Pero vamos, eso es demasiado técnico. Yo creo que eso, si la minería crece, si el cobre crece al 20%, como... Bueno, pero la minería ha crecido 10%, 9.8 creo. No, ha crecido 7. Enero y febrero. Febrero 7.9.
Enero y febrero creo que es alrededor de... Porque estamos hablando del dato de febrero, 5.7 de crecimiento global, Sí. Y la minería ha crecido 7.9, no es que Y haya petróleo, crecido... minería y petróleo. Claro, y petróleo, no, Sí, no es que sea la tanto minería tampoco. es 9.8. Pero bueno, volviendo al tema, si podemos ver la gráfica esa a que me refiero, o sea, ves que el aumento de la producción de los minerales enero-febrero contra el año pasado es 10%, Ya. en toneladas. Sin embargo, el precio del cobre ha caído 11%. Ya. O sea, que es como aquel que dice, trabajo más horas, pero me pagan menos por hora. Claro. ¿Está mejor o peor? Está bien que hayamos compensado la caída del precio con más Muy bien, producción. muy bien. Hay que seguir haciendo eso cada vez más. Claro, pero la ponderación entonces baja, ya no es el 15%. Entonces, si tú tomas la caída del precio de los minerales es alrededor de 7%, porque luego sube, el cobre baja, el cobre, el zinc, sí. el oro y la plata sube, entonces 7%, ¿no? Entonces, ese aumento del 10% pues se compensa negativamente por la caída del precio Claro, del 7%. ya. Entonces, si tú tomaras las ponderaciones del año pasado o de este año, no te daría un crecimiento del 5 o 7%, te daría algo más bajo. Pero quiero decir que esto es un efecto estadístico. Yo creo que Perú, con las tasas de crecimiento que tiene, no necesita entrar en ese... Yo veo que la construcción ha crecido casi 10%, que venía que estaba creciendo relativamente poco, o sea que hay una recuperación ahí, ojalá que se mantenga, ¿no? E incluso la industria ha crecido, crecido 7, no, perdón, la manufactura, ¿dónde está la manufactura? 6%. Si pasa a la siguiente lámina, porque... Sí, ahí se ve, está en escala logarítmica, que achata las cifras. Eso sí no lo va a entender nadie. Bueno, abajo la roja son toneladas Ya. De cobre, aquí estamos hablando del cobre. ¿Cómo aumenta? En realidad exportación, toneladas de cobre, y ves que esa gráfica de exportación sube un poco, sube ligeramente, está en escala logarítmica, como digo. Y arriba tienes los ingresos de exportación, que están constantes, y entre medias de ambas tienes el precio. O sea, la producción sube, el precio baja y los ingresos se te mantienen más o menos constantes. De acuerdo. Entonces, decir, estamos 10% mejor en ese 15% que era la minería del petróleo en el año 2007, pues en realidad no te dice la verdad de las cosas, ¿no? La verdad de las cosas es que estás ingresando lo mismo, o un poquito más. Ya, bueno. Siguiente, ¿hay otra lámina más? Sí, ya aprovechamos. Bueno, aquí está ocurriendo un caso curioso, porque arriba en la línea roja tú tienes el PBI nominal, es decir, sin tomar ningún año base en soles. El PBI nominal, la tasa de crecimiento, va cayendo, y el PBI real, que es el que ajusta esas cifras por la erosión de la inflación, es la línea azul. Entonces ves que tenían una brecha importante y ahora prácticamente se juntan en el año 2013, y claro, ¿cómo puede ser la nominal y la real casi igual si la inflación no es cero? Es 2,5 o 3%. Entonces, la siguiente, una de las dos es mentirosa. No, porque el índice de precios deflactor del Producto Interno Bruto es un mejunje de distintos precios, etcétera. No necesariamente es mentirosa. La siguiente, por favor. Entonces, otros indicadores, como por ejemplo el empleo, el crecimiento del empleo, ahí estamos hablando de millones de personas, no estamos hablando de deflactores, de años bases, etcétera. Ahí es que en la crisis del 2009 el empleo se mantuvo constante. En los años siguientes, esa flecha roja va subiendo el empleo con una inclinación importante hacia arriba, y al final, en los últimos 12 meses, ves esa línea verde que se aplana un poco, ya no tiene la pendiente, es decir, el sigue empleo, subiendo pero no tanto. Exactamente. Entonces, yo no me dejaría llevar solo por ese 5.7%, y digo que es una muy buena cifra, que el Perú está creciendo muy vigorosamente, pero que vamos, que tampoco efectos estadísticos, este tipo de cosas, yo creo que no son necesarias. En sus propios méritos, la economía peruana vende bien. ¿Tú coincides en que la tarea en este instante, desde el punto de vista del crecimiento económico, sería desregular? Digamos, reducir la carga regulatoria que hay sobre las empresas, de todo tamaño, incluso los
pequeños, los medianos no pueden crecer, están aplastados de alguna manera por un incremento del plasma regulatorio. Sin duda que hay sobreregulación, y hay sobreregulación, por ejemplo, en el comercio internacional tienen los TLCs, pero si hurgas un poco, Franco Giuffra ha escrito varios artículos en Correo muy buenos, uno sobre las barras, el comercio, sobre las barras de chocolate de Cadbury, que en realidad hay una pararancelaria, ¿no? Porque tienes que analizar cada tipo de barra y tienes que certificarlo aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando el hecho de que sean barras de chocolate que se venden en el Reino Unido, pues debería ser suficiente para que entrara solo con el arancel. El registro de la DIGEMIT, de los registros de los productos médicos es una cosa ya imposible. Ahora, yo creo que hay un muy buen gabinete económico, o sea, uno de los mejores que ha habido en bastante tiempo. El ministro Castilla, que yo creo que es un extraordinario ministro, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, el ministro de la Producción, ahora Piero Gessi, y el Premier, René Cornejo, del que tengo una extraordinaria opinión. Y creo que es un equipo ideal para hacer todo ese tipo de estudios y modificar normas, eliminar trabas, eliminar sobreregulación, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es el momento. De acuerdo. Bueno, pasemos al tema que fue el motivo de la invitación. ¿Podemos pasar la última lámina? Hay una última, que espero que no sea desastrosa. A ver. Sí. Bueno, sí. Ha salido solo la mitad. ¿Solo la mitad? ¿Solo la mitad? Sí. ¿Qué pasa? Falta la parte de abajo. No se puede dividir eso en dos partes, pues, compadre. A ver, pasa. Ponga la primera. La otra parte, entonces, ¿dónde está la otra parte? O sea, aquí tenemos... Pase las dos gráficas. Ahí tenemos el índice de valores, el índice de la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Y si uno cambia de gráfica... A ver la siguiente. La siguiente. Tenemos el precio del cobre en la siguiente. Pero esa no está partida, yo veo que está completa porque está hasta 2014. ¿Cuál es este es el índice de la Bolsa de Valores de Lima y la otra es el precio del cobre. A ver, la siguiente. Entonces, a pesar de toda la diversificación que ha habido en la economía, a pesar de... entonces, si la pones una encima de la otra, pues se ve que el índice de la Bolsa de Valores de Lima... Ya depende de los minerales, claro. Sigue mucho al precio del cobre, es decir... Claro. Que a pesar de toda la diversificación, de las reformas, del crecimiento de otros sectores, etcétera, el precio de los commodities, en el caso del Perú, el precio del cobre pesa mucho. Bueno, es que las principales empresas que están en la bolsa son las mineras. Es decir, no ha habido una expansión de la bolsa, no ha acogido nuevas empresas en general. No, pero tienes Banco de Crédito, tienes Graña y Montero, pero el precio del cobre pesa mucho. Pesa mucho. Esas dos gráficas parecen prácticamente la misma. De acuerdo.